Hola, bienvenidos a este canal sobre diseño humano. Yo soy Mila Valdivieso y voy a buscar mi objetivo es hacerte llegar esta información de la manera más ágil, de la manera más simple y que lo puedas utilizar, porque en realidad diseño humano nos invita a vivir nuestro propio experimento, ¿ok? A través de toda esta información que no se quede en palabras, que no se quede solamente en el gráfico o en una hoja, sino que lo vayas implementando, ¿ok? Y tú mismo vayas comprobando el potencial de esta herramienta de autoconocimiento, ¿ok? Comencemos. Si estás acá es porque recién te han hablado de diseño humano o quieres profundizar más en el tema, ¿ok? Entonces, empecemos. Diseño humano es la síntesis de ciencias antiguas y modernas. Antiguas, ¿cuáles son? La cábala, el sistema de chakras, el I Ching, la astrología. Y ciencias modernas como la física cuántica. Y quiero que te quedes con una palabra, neutrinos. ¿Ok? Esto va a ser sumamente importante a la hora de que se hable de la influencia o de los tránsitos planetarios, porque estos neutrinos navegan por todo el sistema solar y llegan a nosotros, provocando cambios en nuestra energía, ¿ok? Pero esto lo vemos en otro video o también lo profundizas por tu parte, ¿ok? Pero para lo que vamos a avanzar, no necesitas dominar esa parte de los neutrinos, ¿ok? ¿Qué pasa? Lo primero que haces al encontrar o al encontrarte con el diseño humano es saber, ¿y yo qué soy? ¿Qué tipo energético soy? ¿Ok? O cuál es mi perfil, o etcétera. ¿Cuáles son los elementos de mi carta? Introduces en los links que te puedo pasar, puedo dejar acá en la descripción, en ciertas páginas introduces tus datos como fecha de nacimiento, tanto día, em, obviamente mes, año, la hora más exacta y el lugar donde has nacido. Lo introduces, te muestra tu carta RADE, donde van a salir tu gráfico con una serie de números, una silueta humana y unas cosas que parecen chakras, pero en diseño humano se llaman centros de energía, ¿ok? Y ahí vas a poder ver a través de un analista o un guía que te pueda hacer la lectura. Pero dirás, ¿y quién inventó diseño humano? Pues nadie. En realidad, Robert Alan Krakower es un canadiense que en 1987 canalizó, que no es igual que crear. Canalizar significa cuando energía superior, energía divina, llamemos Dios, nos quiere hacer llegar una información a nuestro plano y utiliza a personas para que sean canal. Por eso, canalización, canal. Utilizó a Robert Alan Krakower y le hizo llegar toda esta información y está explicado en los libros, en distintos videos, historia tan bonita e impactante de cómo se le hizo entrega de esta información. Y desde ese momento eh, tiene el nombre él o coge el nombre él de Ra Urupu, ¿ok? Ra. También lo puedes buscar para conocer su historia y toda la información que tiene, ¿no? De primera mano. Cuando tú ves frente a ti tu carta RAVE, tu carta de diseño humano, lo primero que va a saltar es tu tipo energético, ¿ok? Luego, ese tipo energético va unido a una estrategia, la estrategia de ese tipo energético. También va a ir información como el perfil, definición, qué centros de energía tienes coloreados, cuáles tienes sin colorear, que se llaman definidos o indefinidos, y todo eso va dando información. ¿Ok? ¿Qué es lo que tienes que saber? Si miras bien, las formas geométricas que ves ahí, el triángulo, los cuadrados, el rombo que hay ahí son 9. En total, esas formas geométricas y son los centros de energía. Cada una va a tener una temática, ¿ok? El centro de la cabeza, que es el de arriba, el triángulo de arriba es un centro de presión, donde va a depender si lo tienes coloreado o sin colorear, definido o indefinido, cómo manejas los pensamientos, las ideas, las inspiraciones, cómo llegan a ti o cómo tú las emites. Si lo tienes coloreado, vas a emitir, emitir, emitir pensamientos, como si fueras una radio, emites, emites, como antena. Y todos los que están en tu campo óptico
van a poder absorberlo, ¿ok? Lo absorben y lo amplifican y hasta lo distorsionan. Es muy potente, ¿ok? Pero si lo tienes en blanco, tú eres el que va a recepcionar. Entonces, si lo tienes en blanco y de repente alguna vez has sentido, ay, que he ido a tal lugar y me he cargado y he salido muy cargado y como que te duele la cabeza y algunos con la migraña y cosas así, es porque has tomado los pensamientos, los problemas, las inspiraciones y como un bombardeo del entorno donde has estado, del lugar donde has estado, ¿no? Desde que vas al supermercado, desde... o sea, imagina el tamaño del aura es de 3 metros, como si fuera un diámetro de 3 metros. Estás metido dentro de una burbuja. Y todo lo que entra en tu aura ya te está condicionando, ya, ya está emitiendo algo y está llegando a ti. ¿Y a dónde llega a ti? En tus centros en blanco, en tus puertas en blanco, tus canales en blanco. ¿Ok? Sigamos. Pero no solamente la cabeza, el otro centro de energía es el ajna y el ajna es cómo procesamos esa información. Acá están las perspectivas, los puntos de vista, las certezas. Cuando esos pensamientos, esas inspiraciones ya bajaron, ya se conceptualizaron, ya forman parte de una perspectiva, una forma de pensar. Si tú lo tienes coloreado, digamos que tienes una forma mm, muy estructurada y a veces cerrada de pensar o procesar las cosas. Si lo tienes abierto, es que vas a ser influenciado por las distintas perspectivas de las personas. Yo siempre digo, acá no hay bueno ni malo, es como tú lo utilizas. Lo que tengas, utilízalo en luz. Y diseño humano te permite ver si lo estás usando en sombra. Esto es muy interesante. En una lectura personalizada se toca paso a paso para poder que tú mismo observes y veas si estás alineado o desalineado, en luz o en sombra, en el ser o en el no ser. ¿Ok? El centro de la garganta, que es el centro de la manifestación, pero también de la comunicación, es cómo comunicamos. Si tienes una forma estable de comunicar, lo tienes coloreado, pero si lo tienes sin colorear, es como que vas tomando la manera de comunicar de los demás, te van saliendo distintos tonos, distintos quiebres en tu voz, y a la vez hay una presión por hablar, 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 y solo quieres liberar esa presión, ¿ok? Entonces sí hay una diferencia entre tenerlo definido o indefinido. El centro G, que es el rombo que ves ahí, que es de la dirección, es del amor, del propósito. Habla de que si tú lo tienes definido, es como que tienes una dirección fija. Si lo tienes sin definir, si lo tienes sin colorear, es probable que te hayas pasado, que ahorita te des cuenta de que, wow, eso era. He estudiado muchas carreras, he hecho muchos trabajos y como que sentía que no me llenaban y qué estoy haciendo con mi vida, que es una frase que me acompañó a mí y como que hay algo más, hay algo más, hay algo más, como sentirte sin dirección y sin rumbo. Y cuando lo conoces da mucho alivio, porque ya sabes de dónde proviene esa energía y buscas la manera de gestionarlo, ¿ok? Sin influenciarte de los demás. ¿Ok? Porque acá también te puedes influenciar por el camino, la dirección de los demás. Es como estar con una pareja y comienzas a no solamente actuar como esa persona, sino que sus gustos se convierten en tus gustos y te vas perdiendo un poco tú. ¿Ok? Saber esto es súper poderoso. ¿Ok? El centro del ego, él es el triangulito más chiquitito que donde está la fuerza de voluntad, está la autoestima. Tenerlo coloreado o tenerlo sin colorear, hay diferencia. Cuando lo tienes sin colorear es como que siempre estás buscando que llamar la atención, pero más que eso, de que te validen, a veces caes en complace, en buscar aceptación, ¿ok? Es algo recurrente, ¿ok? Es como la persona que le hace un detalle a una persona y está, ¿te gustó? Y sí, y mira, ¿y qué tal? Ay, y siempre está que lo menciona como para obtener la palmada en el hombro. También conocer esto es súper potente porque puede ser una constante en tu vida tratar de demostrar tu valor. No tienes nada que demostrar. Es un alivio cuando entiendes que te has estado cargando
con esa energía externa de querer demostrar tu valor. ¿Ok? Los que lo tienen coloreado están conectados más también con una fuerza de voluntad constante. ¿Ok? Que los que no tienen coloreado quieren o buscan sostener también cosas a largo plazo y a veces no teniendo esa fuerza de voluntad constante. Entonces, es súper liberador también conocer cómo lo tenemos para ir más a nuestro tiempo, a nuestro flow, a nuestra manera. Y así obtenemos mejores resultados. El centro del sacro, el cuadrado que está ahí, el de abajo es el de la raíz, el que está antes del de la raíz es el sacro. El 70% de la población en el mundo lo tiene coloreado. Son de los generadores o generadores manifestantes. El resto no lo tiene coloreado. Y ese es un motor de la vitalidad. Es un centro motor de la energía, de la sexualidad. Ahora está el hacer, el action, ¿ok? Y el tenerlos coloreados implica que sí, pero hay que tener también un uso eficiente de la energía, no hacer por hacer. Como puse un ejemplo en un video que hice, es, sí, ¿de qué te vale ser un carro a toda velocidad si vas sin dirección o si estás en el ir por el ir? ¿Ok? Hay que tener dirección, propósito, una intención al hacer las cosas. Y el generador a veces pues se siente, al final del día ha hecho muchas cosas, pero si nada lo llena de satisfacción, está más bien cansado y frustrado. ¿Ok? Los que lo tienen sin colorear, pues en realidad significa de que no tienen una vitalidad constante. ¿Ok? No es que no tengan vitalidad, sino que no lo tienen constante y se alimentan del combustible sacral de las demás personas. Al final todos estamos en dar y recibir energía de nuestros distintos centros, ¿no? La cosa es saber si ese combustible es adecuado para ti, en medio de qué transacción se dio, si se hizo en algo en satisfacción, si se hizo en algo en éxito, si se hizo en ilusión, si se hizo en paz o realmente pues desde otro plano, forzando las cosas desde un plano mental desde un plano físico, se hizo desde un plano energético. ¿Ok? Todo esto es muy interesante. El plexo solar, el triángulo que vemos a la derecha, es el centro de las emociones. El 50% de la población en el mundo es emocional. ¿Y por qué es emocional? Porque tiene olas emocionales. ¿Ok? Entonces, hay distintos tipos de olas emocionales. Hay olas de olla a presión que suben, 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 se cargan. Esas personas que se van cargando y algo salió mal, se cargan. Y una persona les dice algo y ya les han dicho un montón de veces se cargan, entonces se les cae un lápiz y ¡guau! ¡Guau! Y es como que todo lo que habían acumulado, pues lo sacan en ese momento. Entonces, también conocer cómo funciona tu bola es súper poderoso, porque así vas a poder gestionarte antes de llegar a, de repente, con la persona equivocada y en el momento equivocado. Otra ola emocional es de las expectativas. Las personas que se llenan de expectativas y cuando algo no sale como quieren, pues caen al pozo de la amargura o de la desilusión o de la depresión. Entonces, anticiparnos a eso o entrar a las cosas sin expectativas, sabiendo que aunque pierdan, han ganado, y trabajarlo como un mantra, como afirmación hasta que lo internalicen, es súper, súper sanador. El centro de... Ay, ¿qué pasa con las personas con el plexo solar sin colorear? Pues que distorsionan y amplifican las emociones o las emocionales de los demás. O estallan todo el tiempo y están muy, muy a flor de piel, o definitivamente se aíslan y evitan situaciones, evitan personas, evitan confrontaciones porque no lo pueden manejar. Importante conocerlo porque también se pueden estar perdiendo de muchas cosas al saber de que esa emoción, esa ola emocional no era de ellos. Y si lo supieran y lo supieran gestionar, podrían estar más presentes en los entornos, disfrutando su vida.
El centro del vaso, que está a la izquierda, es el centro más antiguo de todos los centros. Es donde está el instinto de supervivencia, donde está el sistema inmunológico, donde también están los miedos, ¿no? Las fobias. Em, Porque todo se trata con sobrevivir, ¿no? Al final los miedos nos hablan de un peligro, de que nos van a hacer daño, de que nos vamos a morir o nos vamos a enfermar o cosas así, ¿no? Ese es el miedo que te susurra, que te salves, alerta, ahí no vayas, ahí no hagas, cuidado. Una intuición, pues, que cuando logras conectar con eso, cuando logras conectar con tu cuerpo, el cuerpo te comienza a hablar. O siempre te habló y no lo escuchabas y vas desarrollando esa capacidad de escuchar a tu cuerpo, tanto desde tu sacro si eres un generador con su contracción o su expansión, que es maravilloso cuando lo desarrollas, o hasta con tu vaso, cuando algo te dice no vayas por allá, no tomes ese taxi, o esa persona no conviene, algo huele mal, esta situación huele mal, porque es muy sensorial el vaso. ¿Ok? Y el centro raíz, que está abajo, que es el centro, es una presión, así como la cabeza es una presión por pensar, la raíz es una presión por hacer, donde está la adrenalina, donde está el estrés. Las personas que lo tienen coloreado es como que sí hacen el progreso, la transformación, ir hacia adelante, y los que lo tienen en blanco se cargan con eso, amplificado y distorsionado, y están en constante estrés y adrenalina por hacer, y no duermen porque hay que hacer una cosita más y liberar, ¿no? Ese estrés con algo físico, con una acción más. Entonces, esos son los centros de energía. Como pueden ver en el gráfico, cada centro de energía tiene números que van del 1 al 64 y están distribuidos. En todos esos números, en todos los diseños están distribuidos de la misma manera. En la cabeza vas a encontrar ciertos números, en el asna también, y así. Y que tú tengas coloreado ese número, cada número se llama puerta, que tú tengas coloreado, definido, ahí señalado con un color. Esa puerta significa que la tienes activa y cada puerta tiene su propia temática, ¿ok? Y que esa puerta coloreada también esté coloreado, la puerta que tiene enfrente forman un canal. Toda la rayita, todo ese cablecito coloreado forma un canal. Entonces al final tenemos 9 centros de energía, 64 puertas y 36 canales. ¿Ok? Todo eso tiene el gráfico de diseño humano, pero no todo lo tienes coloreado, no todo lo tienes definido, tampoco todo lo tienes en blanco. ¿Ok? Entonces eso da información. Un poco ahí para conversar de lo que son los elementos de la carta de diseño de manera simple, ¿no? Es más vasto, pero vamos a la parte más simple. Y acá, lo primero que tienes que saber es tu tipo energético, ¿ok? El 70% de la población es generador, y dentro del grupo generador, que tienen un aura atrayente, que va de afuera hacia adentro, atrayente. Y generador existen dos tipos. O eres generador puro o eres generador manifestante. ¿Ok? El generador manifestante es el que tiene de todos la mayor energía, la mayor vitalidad. Son las personas que siempre están haciendo cosas y que tú dices, pero ¿por qué no se sienta? ¿En qué momento descansa? Y dice, bueno, el fin de semana voy a descansar, vas a su casa y está pasando el trapito, está moviendo la cama. O sea, es mucha pila, es mucha energía. Y está bien porque si no hiciera toda esa actividad física, lo más probable es que en la noche no pueda dormir, no duerma bien, no duerma placenteramente. Como yo digo, generador manifestante cae así como saco de papa, así cae, totalmente agotado. Y cuando está agotado, o sea, se ha agotado, se ha cansado, ha gastado todo su combustible en el día, pero en actividades que realmente le llenan y le gustan, duerme en satisfacción y duerme como un bebé. Pero si durante el día, tanto el generador como el generador manifestante han estado haciendo actividades que detestan, que no les gustan, que lo hacen por obligación, que lo hacen por complacer, que lo hacen porque tienen que hacerlo, frustrados, muy frustrados con todo,
como los generadores tienen el centro, el sacro activado, son muy ruidosos, son sonidos muy guturales que vienen de las entrañas. Entonces tú le dices, ¿y cómo te ha ido? Mm". Así, así se puede conocer. Si tú tienes un generador o eres un generador, aprende a escuchar los sonidos. Cuando quieren algo es, "Ujú, ¿quieres ir a comer comida china? Ujú. Pero ¿quieres ir a ver esa película? O ajá, ¿no? Entonces comienza a escuchar los distintos sonidos, especialmente cuando es un generador manifestante, porque le sale de realmente de las entrañas, ¿ok? Su estrategia es esperar para responder, ¿ok? Independientemente de su autoridad, porque hay 7 tipos de autoridades internas. Obviamente, tú tienes tipo energético, tú tienes autoridad interna, tienes perfil, tienes definición, tienes circuito, o sea, tienes muchas cosas, ¿ok? Pero todo está estructurado. Digamos que un generador o un generador manifestante puede ser emocional o puede ser con autoridad, o sea, autoridad emocional, autoridad sacral, ¿no? Hay 7 tipos de autoridades, no todas son las del generador, ya lo veremos más adelante, pero la estrategia, antes de llegar a la autoridad, la estrategia del generador es esperar para responder. ¿Y qué tiene que esperar? Yo te había dicho de que su aura es atrayente, ¿verdad? Atrae situaciones, eventos y todo tipo de cosas. Vez, tiene que esperar la respuesta de su sacro. Acá, que el generador o generador manifestante se conecten con su sacro va a ser un antes y un después en su vida. La vida le va a ser más simple, más sencilla, más cómoda, va a fluir cuando ese generador se conecte con su sacro. ¿Ok? ¿Y cómo se experimenta? ¿Como una contracción o una expansión? ¿Te has dado cuenta que cuando eras niño o de repente ahora de adulto te dan algo de comer que a ti no te gusta? Es como que sientes una bola en el estómago. O sea, como que y sientes algo, una pesadez. Ya, ese es tu sacro contraído. Es un no rotundo, ¿ok? Una expansión se vive más bien como que sí, es correcto para mí, mi cuerpo lo quiere. Esa es una expansión. Y es importante que empieces a hacer distintos ejercicios con tus sonidos guturales para que vayas descubriendo cómo se experimenta esa expansión. A un generador hay que hacerle, un generador manifestante, preguntas cerradas de sí o no, o darle 2 opciones, o esto, para que pueda decidir en esa mecánica. Entonces, y esto aplica para todos. Oído a esto, oído para las ventas, para todo. El 70% de la población solamente decide o toma mejores decisiones o se siente más cómoda decidiendo con 2 opciones, ¿ok? Con preguntas cerradas. Atento. Entonces, esa es la estrategia del generador, esperar la respuesta de su sacro. Pero después, para comunicar esta respuesta y dar algo definitivo, tienes que contrastarlo con tu autoridad interna. Luego ya vamos a hablar de la autoridad, ¿ok? Pero vamos hasta acá con la estrategia de cada tipo energético. El 20% de la población son proyectores. El proyector tiene un aura enfocada. O sea, imagínate esa aura que hemos hablado que es como una burbuja, pero que hace un efecto así hacia el otro. Realmente ve la energía del otro y son el tipo de personas que han venido a guiar a los demás, ¿ok? Y tienen una necesidad muy grande, es un regalo que ellos tienen, guiar a los demás. Pero a veces, como pasa con todos los regalos, no le gusta a todos, ¿verdad? Y por más que tengan una muy buena intención de decirle algo, estoy viendo que estás haciendo tal cosa, ¿por qué no lo haces de otra manera? Ay, pero ¿por qué te gastas haciendo eso cuando puedes hacer tal cosa?
o enfócate en esto, o te va a ir bien acá, y la persona lo puede recibir muy bien, o como puede decir, ¿y tú qué te metes? ¿No? ¿Y a ti quién te ha preguntado? Entonces, cuando el proyector sigue su estrategia, que es esperar la invitación, que la otra persona le diga, ¿y tú qué piensas? ¿Y tú cómo lo harías? ¿No? Que realmente la otra persona le pida su valioso consejo, el proyector ahí va a sentir éxito y se va a recargar de vitalidad, va a alcanzar una vibración muy alta. Pero si el proyector se metió, aconsejó y le dijeron que no quieren su opinión, se llena de amargura, la amargura del proyector. De repente en este punto ya te suena conocido, ¿ok? ¿En ti o en alguien más que has observado? El 9% de la población son manifestadores y así como te había dicho que el generador tiene un aura atrayente, el manifestador tiene un aura repelente y tiene que ver con su poder. Él no necesita ningún estímulo del entorno ni necesita ninguna invitación. A él es un subidón que tiene y ¡fum! Vamos por acá, hagamos esto, ¿ok? Ha venido a iniciar. No ha venido a sostener, puede dar una gran idea, iniciar un gran proyecto, una gran empresa, pero no lo va a sostener porque va a querer iniciar otra cosa y otra cosa y otra cosa. Ese es su regalo al mundo. Para eso necesita trabajar con generadores manifestantes también. Trabajar en realidad todos con proyectores y reflectores, todos nos retroalimentamos en esta hermosa danza de energía cuando está alineada, ¿ok? Pero si cada uno va a tomar, creerse distinto tipo energético, no estar alineado, hacer la estrategia del otro, porque no quiero la mía, entonces es ahí donde todo se comienza a venir a formar un caos y la vida parece tan dura y los entornos parecen tan horribles y no quieres hacer nada. ¿Ok? Y un reflector como es ahí, es como una energía, una aura más fluctuante que coge por aquí, por allá, no sé, no se involucra mucho y es por eso que son perfectos auditores y decir qué es lo que está pasando en el grupo. ¿Ok? Esto va bien, este equipo va bien, esta familia, esto, sé como que algo muy global y al no tener ningún centro de energía coloreado es como que absorbe, absorbe y siente, ¿ok? Porque es en diseño humano se trata de conectarte con lo que sientes y restarle importancia a la mente. Y culturalmente eso está mal visto. El papel de la mente es hasta en estos tiempos como que el más valorado, ¿no? A nosotros nos han enseñado. Y cuando vayas a tomar una decisión, haz tu lista de tus pros, haz tu lista de tu contra y el que tenga más check, por eso decides. Y no, y el cuerpo lo vamos apagando, 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 apagando y nos volvemos un cuerpo mental. Y es ahí a veces donde somatizamos, enfermamos por no hacerle caso a nuestro cuerpo, a lo que sentimos. Hay autoridades como la sacral, que después lo vamos a ver, que tienen la verdad en el momento. Entonces, en el momento que conocen a una persona, que le proponen un negocio, que le proponen una invitación o algo, es como que la primera impresión es la que cuenta y sienten, "Ah, no, 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 con esta persona sí, esta persona no". Pero a veces, como no lo pueden explicar y lo quieren llevar a un nivel mental y lógico, terminan haciendo otra cosa. Y ahí es donde la vida se convierte muy dura y todo comienza a pesar mucho, el cuerpo te pesa, las situaciones no salen, pero hay que insistir porque hay que ser perseverantes y al final tratas de ponerte un zapato que no te queda. Y bueno, ahí vienen los resultados, ¿verdad? Entonces, eso a los tipos energéticos, a las autoridades, como ya le hemos hablado, emocional, sacral, esplénica, del ego, del ser, del entorno y la lunar, que sí, es de ese 1% que son los reflectores. Para ese tema iré ahondando más en los próximos videos, pero hasta acá espero que te hayas hecho una idea de lo que es diseño humano y cuáles son algunos o los principales elementos o los elementos por los cuales deberías empezar con este camino
de autoconocimiento. Nos vemos en el próximo video.